Tengan muy buenos días, estimados alumnos. Hoy tratamos el tema sobre la crisis de los años 80 aquí en el Perú, entre los gobiernos de Fernando Belaúnde y el primer gobierno de Alan García. En 1983, durante el gobierno de Fernando Belaúnde, el fenómeno del niño hace estragos en la infraestructura del país, ¿no? En las carreteras, destruye carreteras el fenómeno del niño, puentes, locales, escolares, hospitales, sembríos, arrasa sembríos de productos de pan llevar aquí en la costa. Y otros estragos hace el fenómeno del niño. Inundaciones en la sierra, en la selva, sequías en la sierra. Se produce una crisis económica por la caída de precios de los minerales a nivel mundial y el aumento de la deuda externa. Crece la deuda externa. Fernando Belaúnde pagó solamente el 10% de la deuda externa. Aumentó la inflación, la subida general de los precios, la devaluación, la moneda frente al dólar se devaluaba, el desempleo, el subempleo. Son fenómenos, son problemas que se dan en el Perú. La violencia de Sendero Luminoso, con sus actos de terrorismo, de terror, que no eran controlados. Belaúnde en un principio consideró que los actos de Sendero Luminoso eran unos simples actos de protesta. Existían excesos en cuanto a la acción de los militares contra la población civil. Es decir, en el gobierno de Belaúnde ya se notan los excesos que produce, que realiza el ejército contra los pobladores de la sierra. Entonces, así es como termina el gobierno de Belaúnde, sin dar solución al problema económico, social ni del terrorismo. Así termina su gobierno. En esas circunstancias, en 1985, cuando deja Belaúnde el gobierno, quien le reemplaza, quien asume el gobierno es Alan García, que sale elegido con una votación tremendamente superior a los otros candidatos. El aspecto fundamental, el factor fundamental de Alan García fue su gran capacidad oratoria, que convencía a la muchedumbre, ¿no? Cuando ya el presidente aumentó el presupuesto militar para hacer frente al terrorismo, para hacer frente al Sendero Luminoso, unificó a las tres fuerzas policiales en PNP. Antes había Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones. Entonces Alan García, había tres ramas de la policía, y él le convierte en uno solo, en la Policía Nacional del Perú, la PNP. Creó el Ministerio de Defensa. Los excesos militares, ¿no?, continuaron. Los grupos paramilitares se crearon en el gobierno de Alan García. Los departamentos eran dirigidos por un comando político militar, especialmente en las zonas de emergencia, donde había actos de terrorismo. Ahí se crearon los comandos políticos militares. Ellos eran los que gobernaban allí. Ahí se daban los excesos del ejército. Otro problema, la hiperinflación, ¿no?, que se dio en el gobierno de Alan García. El gobierno de Alan García había
ante el problema económico, viendo que no podía dar solución al problema económico, que cada día se hacía más álgido, él decretó la reinversión de capitales peruanos en el Perú. Quiere decir que los inversionistas, en vez de sacar su dinero afuera, debían reinvertirlo aquí. Es así, elevó las tasas de importaciones para que el que quería importar pagara más. Esas medidas, control de precios, el Estado controló el precio, subsidios, ayudar a los campesinos para que no vendan muy caros sus precios, pero habría que ver de dónde sacó dinero para subsidiar. Creó el INTI, el sol ya no tenía capacidad adquisitiva, creó el INTI en reemplazo del sol devaluado. En 1986 un dólar equivalía a 13 INTIs. Quiere decir, si uno quería comprar un dólar, iba con 13 INTIs y compraba un dólar. Estamos hablando de 1800. Cuando deje el gobierno, 5 años después, un dólar valía 175.000 INTIs. En 1866, cuando él empieza el gobierno, uno con 13 INTIs compraba un dólar. Y ahora que deja 5 años después, para comprar un dólar tenía que llevar en su bolsillo 175.000 INTIs. Miren esa devaluación. Creó el dólar MUC, más barato que el dólar callejero. Este dólar MUC lo adquirían los empresarios que compraban máquinas en el extranjero. A ellos se les daba más barato el dólar. En la calle costaba el doble. Emitió billetes sin respaldo, generando una inflación que llevó a 7.649% anual de inflación. Es decir, Alan García tenía una fábrica de monedas, fabricaba, día y noche fabricaba, pero sin respaldo. No tenía valor. Cuanto más fabricaba, la moneda valía menos. Una fábrica. Así quería salir él del problema, pero lo agravaba. Dejó de pagar la deuda externa, provocando el rechazo de las financieras internacionales. El Fondo Monetario Internacional le declaró al Perú un país inelegible. ¿Qué significa? Un país que no se le podía dar préstamos, porque no devolvía, hacía el perro muerto. Por eso el Fondo Monetario dijo a todos los financieros: señores, ustedes no me dan ni un sol al Perú. Entonces el Perú se aísla de las financieras internacionales, estatizó la banca, ¿no? Obteniendo el rechazo de los banqueros. En 1989, el Perú enfrentó la peor crisis de su historia. Aislamiento económico, ya hemos dicho, no elegible, terrorismo y corrupción. Encima la corrupción del gobierno, del primer gobierno de Alan García. Esos fueron los grandes problemas: el aislamiento, el terrorismo y la corrupción. Es así entonces como se desarrolla esta crisis en los años 80. En 1990 entra Fujimori, que vamos a ver en la otra clase qué es lo que hace él. Eso es lo que podríamos decir en esta oportunidad.